Pues vamos a seguir, le vamos a dar paso ahora al doctor Atilano, una figura de referencia en el Hospital de La Paz y para la atención de muchos niños y niñas nuestras. Él es especialista en endocrinología pediátrica, con una sólida formación en investigación científica. Destaca su labor en las redes europeas de referencia y para nuestra comunidad ha sido una pieza clave en la redacción de guías y consensos nacionales de actuación. Así que, Atilano, nuevamente gracias por participar en este encuentro y acompañar a las familias de Grapcia a resolver probablemente muchas dudas. Te escuchamos con tu ponencia Tratamiento hormonal en insensibilidad a los andrógenos y otros casos de desarrollo sexual diverso. Bienvenido. No sé si quieres salir o te quieres... Muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias, Alba. Al comité organizador la próxima vez que no me pongan después de Alba, porque claro, ¿qué voy a decir, no? O sea, da igual lo que diga ahora. No, me ha encantado, de verdad. Y ilustra un poco una idea importante que tengo que dar las gracias porque contéis con nosotros, porque contéis conmigo, porque nos invitéis a este encuentro. Y porque creo que es verdad que a lo mejor os cuento algo, no sé si os voy a contar algo que no sepáis, porque yo creo que aquí los que venís sois unos expertos y puede que lo sepáis casi todo lo que os voy a contar. Y sin embargo yo seguro que voy a aprender. Entonces, al final en este proceso es un poco egoísta por mi parte, creo que voy a aprender yo más de vosotros que vosotros de mí. Y la primera intervención de Alba pues ilustra eso a la maravilla, ¿no? O sea, me has dado un repaso que los médicos necesitamos que nos den un repaso de vez en cuando para poner cara y particularizar eso que tratamos de una manera anónima. Quizá no hay otra manera de hacerlo, porque si tienes a mucha gente no puedes individualizar a todos y cada uno, ¿no? Pero a veces se nos olvida, ¿no? Estamos tratando de manera como un poco genérica, no nos damos cuenta de que detrás de cada una de estas entidades de las que hablamos hay personas con nombres, apellidos, vivencias, y que la biografía de uno, desde luego, no se limita en absoluto a una condición, sino que es muchas más cosas, ¿no? que evidentemente son más importantes. Así que, bueno, voy a intentar, son muchas cosas las que en teoría voy a intentar contar, y yo creo que como algunas ya os las sabéis, pues a lo mejor voy más rápido en ellas para que podamos contar todo, ¿no? Voy a hablar de diferenciación sexual normativa, convencional, de referencia, típica, un poco para tener referencia y explicar algunas particularidades de la diferenciación sexual en insensibilidad completa y parcial a andrógenos. Y cuando hablo de diferenciación sexual veremos que no se habla solo de la determinación sexual, ssino también de los cambios, muchas gracias, en la pubertad, que son muy importantes también, para así introducir el planteamiento de, si nos pedíais que habláramos de tratamiento hormonal, pues a quién habría que tratar o quién necesitaría o quién podría tratarse con hormonas, cómo se haría esto, cuándo. Y abriendo un poco el abanico, hablar del desarrollo sexual diverso en su complejidad, hablar de un ejemplo concreto para ilustrar precisamente esa diversidad y acabar dando unas pinceladas de cómo nos estamos organizando en el hospital en la atención a este colectivo. Así que ya sabemos, esto es una obviedad, que en la diferenciación sexual hay como varios escalones que en su momento se definieron como si fuera una especie de carrera de relevos entre lo que sería el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo genital. Y si hablamos en particular de la diferenciación sexual masculina de referencia, ya sabemos que el sexo cromosómico es donde en los cromosomas están empaquetados todos los genes, hay como a presión una secuencia muy extensa de genes, y en particular en el par sexual, o así es como llamamos de cromosomas, el X y el Y, es donde estaría contenida la información de la determinación sexual. Entonces, este sexo cromosómico se ha dicho clásicamente que teníamos un gen, este gen en particular que estaba en el cromosoma Y, que era el responsable de la determinación testicular. Después se ha visto que no es el único gen involucrado en la determinación testicular y en la diferenciación sexual, hay muchísimos genes involucrados, y también se ha desterrado aquella idea clásica de que la diferenciación sexual exclusiva
exclusivamente hay genes que determinan la masculina porque la femenina es por defecto, porque lógicamente la femenina también hay múltiples genes involucrados, que estos son unos pocos, hay muchos más descritos en la actualidad. Así que en la diferenciación sexual, una de las características importantes es que después del sexo cromosómico está el sexo gonadal y partimos de una serie de estructuras que tienen una potencialidad de diferenciación tanto en masculino como en femenino. Una gónada bipotencial que antes de la sexta semana de edad gestacional puede tanto desarrollarse en testículo como en ovario, unos conductos que igualmente pueden o desarrollarse o degenerar dando lugar a estructuras que después serán el útero y las trompas por un lado o la próstata, vesículas seminales y epidídimo por otro, y unos genitales externos que en ese momento también están indiferenciados, podrían ir en una dirección o en la otra. De tal forma que en la diferenciación sexual masculina, si ha intervenido el gen que hablábamos antes y se determina el testículo, habrá dos tipos de células, unas células que son las células de Leydig producirán testosterona, que son las que conducen cuando se une al receptor de andrógenos al desarrollo de estas estructuras, y sin embargo hay otra hormona que se produce en las células de Sertoli del testículo que producen la hormona antimülleriana, que se une al receptor de hormona antimülleriana y son los que hacen que los conductos müllerianos que darían lugar a las trompas, el útero y los tercios superiores de la vagina degeneren y no se desarrollen. De tal forma que en el caso de la diferenciación sexual masculina normativa tenemos el caridopoequisí, la diferenciación en testículo, la regresión por la hormona antimülleriana, la producción de testosterona que se une al receptor de andrógenos y el desarrollo de próstata, vesículas seminales, epidídimo, el pene y el escroto durante el desarrollo embriológico. La diferenciación sexual femenina parte del ovario en ese caso, en vez del testículo, se produce una serie de hormonas, pero no se produce hormona antimülleriana. Ante la ausencia de este determinante se desarrollan las trompas, el útero y los dos tercios superiores de la vagina. De tal forma que partiendo de esa estructura tenemos el ovario y tenemos el desarrollo de los genitales externos femeninos. Así que en la insensibilidad a andrógenos completa, y esto ya lo sabemos, se determina, porque hay XY y hay SRY, un testículo. El testículo producirá hormona antimülleriana, por lo tanto desaparecerán el útero, las trompas y los dos tercios superiores de la vagina no se llegarán a desarrollar, y la testosterona se unirá a un receptor de andrógenos que es el que en este caso no funciona. Y al no funcionar el receptor de andrógenos se produce el desarrollo de genitales externos femeninos. Esto sería la diferenciación sexual que se produce en la insensibilidad completa a andrógenos. En el caso de la insensibilidad parcial a andrógenos, lo habitual es que se produzca igualmente una regresión de los conductos müllerianos porque hay hormona antimülleriana en la mayoría de los casos y que se una a un receptor que puede tener distintos grados de funcionalidad. Cuando la funcionalidad es casi incompleta, pues será casi como una de insensibilidad completa a andrógenos, y cuando hay una funcionalidad casi normal o casi, vamos a decir, completa, pues el desarrollo de los genitales externos será más masculino. Por eso el desarrollo de los genitales externos y parte de los internos es variable en el caso de la insensibilidad parcial a andrógenos. Pero ¿qué ocurre en la pubertad? Y aquí a lo mejor se complica un poco la cosa. En el momento de la pubertad hay una señal cerebral. El cerebro es el que marca el inicio de la pubertad y lo marca a partir de esta glándula que es la hipófisis. La hipófisis, a una edad que suele ser los 11 en los varones y los 10 en las mujeres, produce las gonadotropinas. Son con las hormonas de que va a empezar la pubertad. Esas gonadotropinas avisan al testículo para que produzca testosterona y la testosterona se une al receptor de andrógenos y produce la maduración de los genitales internos y externos masculinos y además de otras muchas cosas que se producen durante la pubertad. ¿Qué pasa además? Que la testosterona es una señal que avisa a la hipófisis de que no produzca más gonadotropinas. Se produce un equilibrio por un mecanismo de retroalimentación negativa o de feedback negativo, que ya es una denominación que es común en todas las ciencias y eso que os sonará, y que tiene que unirse a un receptor de andrógenos también en la hipófisis, y entonces se produce ese equilibrio para que no se produzca o no se dispare la producción de unas ni de otras. En el caso de la mujer, el mecanismo es similar, se producen gonadotropinas, las gonadotropinas estimulan el ovario produce estradiol y se produce el desarrollo de las mamas y de los genitales
y, por otra parte, también el estradiol da una señal a la hipófisis para que deje de producir gonadotropinas o para que se produzca ese equilibrio. De tal forma que, ¿qué ocurre en la insensibilidad completa a andrógenos cuando llega a la pubertad si las gónadas y el testículo sigue estando donde está habitualmente? Pues que se producen gonadotropinas, eso exactamente igual, se da la señal al testículo que produce testosterona, exactamente igual, la testosterona se une a un receptor que, como ya habíamos visto antes, no funciona del todo y, por lo tanto, esa testosterona sigue aumentando. Al haber resistencia a la testosterona, pues la testosterona intenta subir y sube y sube. Y, además, intenta hacer esta retroalimentación negativa en la hipófisis, pero como el receptor de andrógenos de la hipófisis tampoco funciona, pues las gonadotropinas lo que hacen es subir también. Entonces, esto es lo que vemos analíticamente en la pubertad en una mujer con insensibilidad a andrógenos completa que tiene los testículos, que se va a producir un aumento de testosterona, un aumento de gonadotropinas y lo clave aquí es que esa testosterona se convierte en estradiol, se convierte en hormonas femeninas por un fenómeno de aromatización que os sonará, que son unas enzimas que hay en la grasa corporal que convierten la testosterona en estrógenos, de tal manera que hay mucha testosterona y acaba habiendo mucho estrógeno porque se convierte una cosa en la otra. Y, por lo tanto, se produce un desarrollo con mamario de los genitales externos femeninos normal. ¿Qué ocurre en aquellas mujeres en las que, por las circunstancias que sea, tengan una insensibilidad completa a andrógenos y se hayan extirpado las gónadas antes de la pubertad? Cuando llega la pubertad, la señal del cerebro es exactamente igual, se producen gonadotropinas, pero no hay testículo y no se produce testosterona. De tal manera que, además de que el receptor de la hipófisis no funciona, al no haber testosterona no hay feedback negativo y las gonadotropinas suben mucho. Aquí no va a subir la testosterona porque no hay testículo, pero suben mucho las gonadotropinas. Y si vemos a una niña que tenga una insensibilidad completa a andrógenos y no tenga testículo porque se ha extirpado, lo que veremos es la elevación de las gonadotropinas como señal de que el cerebro ha dicho ya debería empezar la pubertad. Pero al no ver testosterona ni estrógenos no se produce el desarrollo espontáneo. En el desarrollo de la insensibilidad parcial a andrógenos dependerá de cuál sea el sexo fenotípico, que puede ser no binario, pero muchas veces es o femenino o masculino. Y cuando en el caso de que sea masculino se una a un receptor de testosterona que tiene una funcionalidad parcial, lo que ocurrirá entonces es que se elevará la testosterona, se elevarán las gonadotropinas, se convertirá testosterona en estradiol y se producirá un grado variable de virilización, que es el normal porque hay testosterona, pero al no haber un receptor que completa, que funciona del todo, se producirá también un poquito de estrógenos de exceso. Y entonces aparece lo que llamamos ginecomastia, que es la aparición de la mama en el varón. Y en ese caso aumentaría el riesgo de los tumores de células germinales, que es por el motivo por el que en esta condición a veces se plantea la posibilidad de la extirpación de las gónadas. Cuando son mujeres, el fenómeno es parecido, es decir, que no tenemos un receptor de andrógenos que funcione bien del todo, se produce estradiol por conversión, va a haber probablemente un desarrollo de feminización, va a haber desarrollo de las mamas, pero también habrá andrógenos funcionando, habrá un grado variable de virilización y, de nuevo, habrá un riesgo aumentado de tumores de células germinales. Así que, dicho esto, que yo creo que más o menos es algo que ya conocéis todas y todos, ¿para quién tendría sentido plantear un tratamiento hormonal? Lo primero que hay que decir es que si hay insensibilidad completa a andrógenos y está el testículo, ha quedado patente que no hay una necesidad de tratamiento hormonal. Rara vez lo hay, alguna vez lo puede haber, pero rara vez, porque hay producción de testosterona y conversión a estrógenos suficientes para un desarrollo puberal espontáneo, que es el motivo fundamental por el que no se recomienda, cada vez menos, la extirpación de las gónadas antes de la pubertad. Como mejor se desarrolla una mujer con insensibilidad completa a andrógenos es con la producción endógena de testosterona y su conversión a estrógenos. Pero en aquellos pacientes a los que, por lo que sea, se hayan efectivamente extirpado las gónadas, será una indicación del tratamiento hormonal porque, si no, como hemos visto, no habrá desarrollo puberal espontáneo. También en aquellos varones con insensibilidad completa parcial a andrógenos, porque puede ocurrir que sea necesaria una ayuda hormonal para conseguir el desarrollo completo de los genitales externos. Lo mismo en el caso de las mujeres y también porque hay veces, y ahora veremos que hay otras combinaciones de tratamientos hormonales que pueden ser necesarios, no solo para potenciar la feminización, sino para evitar la virilización y preservar el tejido testicular en aquellos casos en los que efectivamente se haya conservado. Así que pasamos ahora al planteamiento de cómo se podría hacer ese tratamiento hormonal. ¿Qué ocurre? Habíamos dicho en el caso de la mujer con insensibilidad completa a andrógenos en la que se han extirpado las gónadas. Habíamos dicho que no había tejido, no había producción de hormonas, por lo tanto no hay desarrollo hormonal espontáneo y en esos casos lo normal es que se administre tratamiento con estrógenos, precisamente esa hormona que necesitan para el desarrollo.
Los estrógenos que utilizamos son de dos tipos. Están los naturales, que es verdad que los dos primeros se han empleado en el pasado y se utilizan en algunas circunstancias concretas, pero sobre todo utilizamos el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno que más utilizamos para el tratamiento de feminización en muchas condiciones en las que hacen falta los estrógenos. Sintéticos y semisintéticos hay mucha variedad, son mucho más potentes, pero no se emplean para este tipo de tratamientos. Se emplean en combinados con progestágenos en la píldora anticonceptiva, pero no para el tratamiento estrogénico, que como vemos es diferente que esa otra situación. Entonces, volviendo al 17-beta-estradiol, es un estrógeno que es el que usamos en general para la inducción de la pubertad y para el desarrollo femenino y para el tratamiento de mantenimiento, y hay las dos variedades dominantes, sería el tratamiento vía oral con comprimidos de estrógenos y la vía transdérmica con parches. Es verdad que hay otras posibilidades, hay pulverizadores de estrógenos, hay una vía tópica dérmica también con geles, una vía tópica vaginal que en insensibilidad de andrógenos no suele ser como el anillo vaginal una posibilidad, e incluso existe la vía intramuscular, aunque es cierto que existiendo todas estas posibilidades, fundamentalmente utilizamos, como veremos, las vías orales o transdérmicas con parches. ¿Qué esperamos que ocurra con los estrógenos? Pues lo que solemos ver con los tratamientos que empleamos es una aparición del desarrollo de la mama y de la redistribución de la grasa y suavización de la piel que se inicia en torno a los 3-6 meses, pero que es verdad que dura bastante tiempo hasta que se completa, hasta aproximadamente los 2-3 años. El estirón de crecimiento, que es una de las cosas para las que son necesarios los estrógenos durante la pubertad, habitualmente tarda entre 1 año y 2 años en notarse, y la mineralización ósea va a empezar a notarse a partir del año y va a ser algo que se va a estar notando con los estrógenos durante todo el tiempo que se estén recibiendo. ¿Qué esperamos o qué podría ocurrir en el sentido de efectos secundarios con los estrógenos? Es verdad que muchos de los efectos secundarios que estamos aquí o que aquí quedan resaltados tienen más que ver con las personas que reciben estrógenos a dosis más altas de lo habitual. En las personas que no tienen producción de estrógenos no son factores de riesgo o riesgos elevados, pero es verdad que algunas personas sí que pueden tener mayor probabilidad de tener dolores de cabeza, hay que vigilar el perfil lipídico, el riesgo de trombosis puede aumentar, y es verdad que luego hay otras alteraciones que son mucho menos frecuentes y otras que directamente a día de hoy no está demostrado que sean reales, como el aumento de riesgo de cáncer de mama en el tratamiento con estrógenos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que sí que es importante es entender que el tratamiento con estrógenos lo que pretendemos es simular o hacer parecer un desarrollo lo más parecido al desarrollo fisiológico, no solo por una cuestión de adaptación social, sino también por una cuestión física, porque es como menos riesgo supone, y también porque para el desarrollo propiamente de la mama es mejor que el desarrollo de estrógenos, la aplicación sea gradual. Así que la inducción, lo que llamamos inducción, es como aumentar gradualmente la dosis de estrógeno hasta la dosis de mantenimiento para remedar ese aumento gradual que se produce habitualmente, para después alcanzar una dosis de mantenimiento, un tratamiento de mantenimiento que, una vez completada la pubertad, debe mantenerse para evitar, por ejemplo, la osteoporosis, para mantener el efecto protector cardiovascular, teniendo en cuenta que en algunas mujeres, según la condición en la que nos encontremos, si no hay nada de producción de estrógenos, haremos la inducción y finalmente el mantenimiento, y en algunas sí que hay producción de estrógenos, pero no la suficiente para el mantenimiento y sí para la inducción. Es decir, mujeres a lo mejor no con insensibilidad a andrógenos, pero con otras condiciones en las que se comienza la pubertad espontáneamente, pero necesitan un tratamiento de mantenimiento porque la producción total de estrógenos final no es suficiente para estos objetivos que estamos planteando aquí. Así que, ¿qué hacemos? Aumentamos dosis crecientes de estrógenos, ya sea vía oral o parches, para la inducción. Os decía que de todas las variedades de administración, ahora ya prácticamente usamos fundamentalmente la oral y con parches, aunque es verdad que sobre todo la vía de los parches, utilizando parches que hay de muchos tamaños, de 25, de 50, de 75, que además se pueden partir por la mitad para hacerlo lo más gradual posible, y después, una vez que se ha producido el desarrollo, los estrógenos a dosis mantenidas y, en función de la situación, el planteamiento de añadir progestágenos que en principio en la insensibilidad a andrógenos no se suelen utilizar. ¿Qué ocurría
en el caso de que la mujer con insensibilidad completa a andrógenos no tenga gónadas, que no produce testosterona y esta no se convierte a estradiol. He explicado antes que en esos casos ponemos estrógenos. También se ha estudiado la posibilidad de administrar testosterona, porque igual que el testículo de estar allí produciría testosterona y esta se convertiría en estrógenos, otra opción es poner testosterona y que el cuerpo, igual que lo habría convertido la testosterona propia, la convierta en estrógenos. Y efectivamente hay algunos estudios que sugieren que es una forma que podría valer para el tratamiento sustitutivo, en vez de con estrógenos, con testosterona. Es cierto que hay pocos estudios para concluir que esta sea una opción viable y todavía hoy, en general, se utiliza más el tratamiento con estrógenos que con testosterona. Y lo poco que hay demostrado es que es cierto que podría haber una cierta mejoría en áreas de bienestar sexual más que en otras relacionadas con la calidad de vida. Pero esta es una opción que se puede contemplar en algunas mujeres y que debe de estar sobre la mesa, aunque es verdad que insisto en que no es la estándar. ¿Qué ocurre en la insensibilidad parcial a andrógenos? Bueno, pues ya habíamos dicho que como puede haber un grado variable de feminización y un grado variable de virilización, lo normal en este caso sería administrar estrógenos. Aquí la posibilidad de administrar testosterona no se contempla. Pero ante este grado variable de virilización, tenemos que tener en cuenta que si en una mujer con insensibilidad parcial a andrógenos hay un testículo y ese testículo está por esa variabilidad en la actividad del receptor recibiendo algo de actividad de testosterona, pues puede ocurrir que no queramos que haya nada de actividad de testosterona y solo de estrógenos. Y para eso nos tenemos que plantear una opción. La opción clásica era extirpar el testículo. Como sabéis, la tendencia cada vez más es a no extirpar nada o intentar extirpar lo menos posible o, individualizar la situación en función del riesgo, que hay veces que no se puede asumir. Pero es verdad que en otras ocasiones, para inhibir esa producción de testosterona, el planteamiento es inhibir la producción de gonadotropinas. Es decir, recordamos, son las gonadotropinas de la hipófisis las que dicen al testículo que produzca testosterona. Bueno, pues en vez de quitar el testículo, no vamos a quitar la hipófisis, pero vamos a hacer que la hipófisis no produzca gonadotropinas para que no se produzca testosterona en el testículo y el estradiol haga efecto. ¿Y cómo hacemos eso? Con lo que se llama popularmente el bloqueo puberal, la frenación con análogos. Es decir, que lo que hacemos es administrar una hormona que hace que la hipófisis deje de producir gonadotropinas y entonces ya no hay testosterona y tú puedes poner el estradiol que necesites. En este caso tiene sobre todo sentido en la mujer con insensibilidad parcial a andrógenos, con una gónada que produzca testosterona, pero que no desea y que no se ha decidido hasta el momento extirpar la gónada, porque como digo, este es el ejemplo que estábamos poniendo. También en aquellas situaciones en las que la identidad de género está por definir o está en un proceso todavía gradual de definición y en los cuales no se desea extirpar la gónada, porque esa gónada, si la extirpamos, estamos anulando un potencial que no sabemos si más adelante podría tener sentido. Entonces, no hay muchos estudios, concretamente en población con insensibilidad a andrógenos, y lo que sobre todo se usan son los análogos de GnRH, que son fármacos, como digo, que inhiben la producción de gonadotropinas en la hipófisis. Lo suyo es usarlo cuando empiece a aumentar la testosterona o cuando haya signos clínicos de virilización. Antes de ese momento no tiene sentido. Hasta que la hipófisis no se pone en marcha no hay que frenarla. ¿Y cómo se administran? Pues son análogos. Los análogos fundamentalmente se administran de manera intramuscular, pinchados. Se puede hacer una vez al mes y hay otra variedad que se pone trimestral. Así que esta sería una situación, digamos, un poco menos frecuente, pero en la que nos podemos encontrar, en la que una persona necesita no solo tratamiento con estrógenos para feminizarse, sino un tratamiento con análogos de GnRH para inhibir la producción de testosterona, que produciría una virilización, en este caso, no deseada. ¿Qué ocurre en el varón con insensibilidad parcial a andrógenos? En el caso concreto del varón con insensibilidad parcial a andrógenos, el problema surge cuando la testosterona no consigue en ese receptor producir toda la virilización que se desea, y generalmente lo que se hace es administrar más testosterona y a veces otra hormona que es la dihidrotestosterona para conseguir eso. ¿Cómo administramos la testosterona? Pues bueno, hay varias sales de testosterona, pero en general lo que tenemos básicamente son unas cuantas que utilizamos para su uso intramuscular, que se puede utilizar lo más frecuente intramuscular cada 3 semanas, a veces cada 4, o también como de manera transdérmica a base de geles, que se pueden administrar de manera diaria. Y hay otro preparado intramuscular de testosterona que se puede administrar de manera trimestral. Como en el caso de los estrógenos, podemos esperar un efecto del tratamiento con testosterona en función del tiempo. El pene es de las cosas que primero empiezan a aumentar, la voz grave suele tardar casi cerca de un año, el cambio de la complexión, por lo tanto, también cerca de un año, y el acné y la piel grasa también es de las primeras cosas que se pueden notar.
También es cierto que puede haber efectos secundarios. Los que son frecuentes no suelen ser graves, pero es verdad que están presentes, y algunos no demostrados son mayor tendencia, por ejemplo, de osteoporosis o de problemas de tipo cardiovascular. De nuevo, cuando administramos testosterona hacemos un aumento gradual. Como hemos explicado con los estrógenos, hacemos lo mismo, no ponemos de golpe el tratamiento y vamos aumentando gradualmente la dosis. Para inducir la pubertad aumentamos crecientemente las dosis de testosterona, generalmente con la vía intramuscular de cada 3 semanas o la subcutánea semanal, ya que no solemos usar para la inducción ni los geles ni los tratamientos trimestrales que no se pueden dosificar. Y en ese caso vamos aumentando la dosis gradualmente hasta llegar a la dosis de mantenimiento. Y una vez que se llega se ha completado el desarrollo, o en aquellas personas que lo han completado espontáneamente pero no tienen producción suficiente de testosterona para mantenerlo, se inicia el tratamiento de mantenimiento con testosterona, donde aquí sí que puede ser intramuscular cada 3 semanas, subcutánea semanal, intramuscular cada 3 meses con otro preparado diferente, o transdérmica con geles que se aplican diariamente. ¿Y cuándo toca o cuándo tendría sentido plantearse poner tratamiento hormonal? Porque este es un debate también. A veces no es una decisión de la familia y el médico, sino que es una cuestión de que si el desarrollo surge espontáneamente y es necesario complementarlo, pues será ese el momento. Pero en aquellas situaciones en las que no hay gónadas y la inducción puberal es una decisión de la familia y del médico, pues hay varias consideraciones a hacerse cuenta. El primero es que la ganancia ósea máxima se produce en torno a los 16 años. Eso significa que no podemos demorar indefinidamente el tratamiento con esteroides sexuales, ya sean estrógenos o sea testosterona, porque correríamos el riesgo de que el hueso no se mineralizara correctamente y, por lo tanto, ese sería un límite claro de no retrasar, no más allá de los 16 años. Y utilizamos para estas referencias, más que la edad cronológica, la edad ósea. Como ya sabréis, la edad ósea es un cálculo que hacemos a partir de una radiografía de la muñeca que comparamos con unos estándares y nos dice de manera un tanto aproximada cuál sería la edad biológica de esa persona cuando hacemos la radiografía. De tal forma que, por un lado está este límite de los 16 años, pero por el otro está que tiene sentido que nosotros pongamos o facilitemos el desarrollo a una edad parecida a la que el resto de pares tiene el desarrollo, y no por potenciar fenómenos como la talla o como otros factores, la pubertad parezca una edad completamente anómala para el resto de la población. Así que, al menos a partir de los 10 años de edad ósea, no antes, se plantearía la posibilidad de poner un tratamiento hormonal para inducir el desarrollo. Por lo tanto, en general, se habla de, como edad ideal, una edad ósea en torno a los 11-12 años. Esto, por supuesto, haced fotos, pero yo diré que no lo he dicho exactamente así porque hay que individualizar siempre. O sea, esto es una referencia, pero, por supuesto, habrá que individualizar en función de la persona y de la forma de verlo, no solo desde el punto de vista médico y biológico, sino social y psicológico de la persona y de su familia, que, lógicamente, en esto influye completamente. Y dicho todo esto, perdón, ha sido un poco rápido, pero no quería pasarme del tiempo, unas pinceladas acerca de otras situaciones diferentes de la insensibilidad a andrógenos, un poco para ilustrar que a día de hoy el colectivo médico ha ido cambiando en su forma de entender este grupo de situaciones y bueno, siempre se ha entendido como una discordancia con lo que decíamos al principio entre los criterios cromosómico, gonadal y genital que definen la diferenciación sexual de referencia, normativa, típica o como la queráis llamar. Pero es verdad que se habla de 40, 50 entidades, de más de probablemente 200 genes que pueden estar involucrados y hace ya mucho tiempo que surgió este consenso en Chicago que realmente empezó a cambiar un poco el panorama de lo que hasta entonces se llamaba de otras formas que se han dejado de llamar. Se hablaba, y todavía se habla de intersexualidad, pero se hablaba, ya sabéis, de denominaciones diagnósticas estigmatizadoras como el hermafroditismo, el hermafroditismo, que a partir de esta publicación se decidieron abandonar. Y es verdad que se acuñó la palabra trastornos de la diferenciación sexual porque venía del inglés Disorders of Sexual Differentiation, pero es verdad que con ese mismo DSD se ha podido utilizar otras denominaciones que han cambiado desarrollo de sexual diferente o desarrollo sexual diverso. Y es verdad que esta nueva definición está basada no en probablemente únicamente entidades clínicas, sino es una clasificación basada en el cariotipo, en esa dotación cromosómica. Es una manera de ordenar todo este grupo de entidades y habría como 3 grupos: el de desarrollo sexual diverso con variantes de los cromosomas, o con cariotipo XX o con cariotipo XY.
Por empezar por el segundo, cuando se trata de un cariotipo XX hay varias opciones por las que puede producirse un desarrollo sexual diverso aun teniendo un cariotipo XX de referencia. Es cierto que aquí me interesa, que luego lo veremos, la noción de disgenesia, y luego, en el caso de que sea un cariotipo 46XY, también puede haber un desarrollo sexual diverso, también por esto de la disgenesia que comentaremos, también en relación, por supuesto, con problemas en el receptor de andrógenos, que sería concretamente la insensibilidad a andrógenos. Estaría, digamos, en este grupo. Pero es verdad que existen también desarrollo sexual diverso con variantes cromosómicas. Una de las más conocidas es la variante en la que, en vez de haber 2 cromosomas X, hay un único cromosoma X, o hay un cromosoma X y falta parte del otro. Y entonces este sería lo que se ha denominado clásicamente el síndrome de Turner. Después tendríamos aquellas situaciones en las que se produce una disgenesia, y ahora volveremos sobre esta palabra que ya he mencionado 2 veces. Y otra que también tenemos que mencionar es el mosaico, que ahora veremos un poco en qué consiste, para ver que todo esto al final lo que ilustra es la enorme variabilidad del hecho sexual humano. Y esta nueva clasificación, bueno, que ya lleva unos cuantos años, viene a coger esa diversidad, y lo que os cuento ahora simplemente es un ejemplo para ilustrar esa variabilidad. Y empezando por el síndrome de Turner, pues recordar que es una situación en la que el cariotipo, como decíamos, falta un cromosoma X o parte de uno de los dos, y eso conduce a que en la diferenciación sexual se diferencie un ovario, pero el ovario tenga una pérdida de células germinales, y eso puede acabar en que el ovario sea una cintilla, o sea, una región fibrosada que no tiene nada de células, o que le falten bastantes células. Y ya sabéis que las células del ovario, las células germinales, son las que luego van a producir los ovocitos y los óvulos, que van a producir después las ovulaciones y las menstruaciones y la fertilidad. De tal forma que, partiendo de esa situación, aunque el ovario no tuviera ninguna célula y estuviera completamente fibrosado, ya sabemos que el desarrollo sexual, merced a otros genes que están presentes, va a ser en sentido femenino, y no se va a producir hormona antimuleriana, por lo tanto va a haber útero, va a haber trompas, y va a haber también unos genitales externos y internos femeninos. ¿Qué ocurre después en la pubertad? Pues en la pubertad empieza la hipófisis, como todas las veces que hemos comentado, a producir gonadotropinas que van a intentar que el ovario produzca estradiol. Pero ese ovario, pues puede ocurrir que, como decimos, no tenga suficientes células y no produzca estradiol. Si no produce estradiol, ¿qué es lo que ocurrirá a continuación? Pues que fallará este feedback negativo y las gonadotropinas subirán para intentar que efectivamente se produzca estradiol. Como no se termina de producir estradiol, en esta situación no se produciría un desarrollo espontáneo, y en ocasiones sí que hay suficiente ovocitos para que empiece el desarrollo espontáneo, pero acaba fracasando el ovario para producir ovocitos, y se produce lo que llamamos un fallo ovárico precoz, o sea, acaban de producirse las reglas. Entonces, en estas situaciones el tratamiento indicado sería un tratamiento con estrógenos. Pero, y esta era la particularidad que quería comentar, en ocasiones se da lo que se llama un mosaicismo. Y esto del mosaicismo es una particularidad. Ya sabéis que después de la fecundación del espermatozoide y el ovocito se produce un cigoto, y que esa primera célula se va dividiendo. Y eso sonará de biología, se va dividiendo cada vez, y eso es lo que va a acabar produciendo un organismo completo. Pero en ocasiones se produce una diferencia en cómo se van los cromosomas, y ocurre que una única célula de esa mórula o blástula, ese grupo de células que es en ese momento el embrión, tiene una dotación cromosómica distinta que el resto. Y si es una única célula, en ese momento solo es una célula, pero a medida que se van subdividiendo, esa única célula serán primero 2, luego serán 4, luego serán 16, y así hasta que en el organismo definitivo haya un grupo de células del cuerpo que tienen una dotación cromosómica y otro grupo de células, el restante, que tendrán otra dotación cromosómica. Esto ocurre en muchas situaciones, con distintas condiciones, pero en particular, en el caso que nos ocupa, puede ocurrir que haya una línea celular que tenga 45X0, que si recordáis era la línea del síndrome de Turner, y otra línea que tenga, por ejemplo, XY, y esta es una de las posibilidades en este mosaico del que estamos hablando. Cuando se da esa situación, lo que suele ocurrir, que es lo mismo que ocurría en el caso del síndrome de Turner, puede ocurrir que el testículo, si este cromosoma Y tiene más peso, no se desarrolle por completo o que tenga ciertas limitaciones.
Producirá hormona antimuleriana probablemente, pero a veces no la produce del todo, y entonces dará lugar a un desarrollo de los genitales externos e internos que puede ser intermedio o puede hacer cierto grado de ambigüedad genital. Entonces, cuando hay una diferenciación sexual en una situación de mosaico 45X0, 46XY y el desarrollo es predominantemente masculino, hablamos de lo que se llama una disgenesia gonadal mixta, en la cual lo habitual es que una gónada sea un testículo que está disgenético y en el otro muchas veces una cintilla, o sea, directamente no hay gónada o es una gónada fibrosada. Pero, y esto es lo curioso, con esa misma dotación cromosómica puede ocurrir otra cosa distinta, como veremos enseguida. ¿Qué ocurre en esta, en la que hay una diferenciación fundamentalmente masculina? Que en el momento de la pubertad la hipófisis produce gonadotropinas, el testículo no funciona bien del todo para producir testosterona y, por lo tanto, de nuevo, no funciona bien el feedback negativo, aumentan las gonadotropinas y se produce un déficit de testosterona con elevación de gonadotropinas. Eso lo llamamos técnicamente hipogonadismo hipergonadotropo y en esa situación el varón necesitará una ayuda de tratamiento con testosterona. Pero os decía antes que cuando hay esta dotación 45X0 o 46XY no siempre ocurre eso. Dependiendo de si efectivamente lo que da lugar a esta dotación cromosómica es a un testículo disgenético o directamente a que las dos gónadas no funcionen, no tengan ninguna célula germinal, puede ocurrir que aunque haya un cromosoma ahí, no haya nada de producción de testosterona. Y si no hay nada de producción de testosterona y si tampoco hay producción de hormona antimuleriana porque no hay testículo, será un desarrollo completamente femenino. Es decir, a efectos prácticos, aunque haya una dotación con un cromosoma ahí, lo que habrá será una situación exactamente igual que la del síndrome de Turner, con la particularidad de que tendrá un cromosoma ahí en la dotación cromosómica. Y eso es otra de las situaciones en las que nos planteamos a veces la necesidad de que esa gónada, esa cintilla que tiene un cromosoma ahí, que sabemos que probablemente no va a tener nunca ovocitos, sí que confiere un riesgo alto de malignización. Y es otra de las situaciones en las que se contempla la posibilidad de extirpar la gónada para evitar ese riesgo de una gónada que, por el otro lado, sabemos que no va a producir en la pubertad ningún desarrollo. Y esto, perdonad lo atropellado de todo, era lo que os quería contar desde el punto de vista de las hormonas y de la diferenciación. Y quería solo acabar comentándoos un poco que desde hace un año o así nos hemos involucrado en un cambio en el funcionamiento de nuestra unidad y nos hemos querido meter en el barco de lo que se llama la unidad de enfermedades minoritarias. Es verdad que en particular en la diferenciación sexual, en el desarrollo sexual diverso, estamos hablando de una necesidad de atención multidisciplinar, eso es patente, y nosotros en realidad hace ya tiempo que funcionamos en un comité que reúne a estos especialistas. Lo que hemos intentado, lo que estamos intentando es cambiar este modelo en el que cada una de estas consultas se hacen de manera secuencial, pues hoy vas al ginecólogo, mañana vas al cirujano, luego vas al pediatra y acabas frito de citas, meter a la unidad de diferenciación sexual diversa en la unidad multidisciplinar de enfermedades minoritarias, que es un modelo en el que lo que se pretende es que en vez de consultas secuenciales haya una unidad multidisciplinar en la que los distintos especialistas estén en esa unidad. De esa forma, de lo que se trata es que haya agendas exclusivas para esa atención, que los espacios estén más humanizados y más acordes al tipo de atención que pretendemos dar, facilitar la continuidad asistencial y sobre todo la coordinación interna de especialistas que no tienen necesariamente que daros mensajes diferentes o sobre todo mandaros pues a ver qué te dice no sé cuántito, sino que entre nosotros hablemos en vez de mandaros a vosotros a hablar. Evitar exploraciones repetidas, que no hay otra patología, otras condiciones en la que sea más importante evitar lo que esta. Intentar unificar la gestión de citas y mejorar la accesibilidad. Y bueno, esto es una cosa en proceso, o sea, no lo puedo vender como que ya lo tengamos, pero es verdad que ya se ha empezado a ver a todas estas personas en esta unidad y ahora estamos intentando meter en el barco al resto de especialistas para que lo vean conjuntamente con nosotros y es el camino que estamos andando para mejorar la atención. Y yo creo que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.